En la clase de hoy vamos a seguir trabajando los polígonos. Recordemos que en la clase anterior lo primero que hicimos fue recordar cuáles son los elementos de un polígono. Entonces, para comenzar, decimos que están los ángulos, los vértices, perdón, aquí estoy hablando de los vértices. Ejemplo, voy a decir que este es el vértice A, B y C. Entonces, de esa manera, decimos que están los vértices, ¿cierto? Como son puntos, los denotamos con letras mayúsculas, A, B y C. Hablábamos también de los lados, que son segmentos de recta, cuyos extremos son los vértices. En este caso, por ejemplo, tengo el lado AB de la figura, estoy hablando del lado CB, y estoy hablando del lado CA. También hablamos de los ángulos internos o interiores. En este caso estamos hablando de tres ángulos. Está el ángulo, este ángulo cuyo vértice es A, lo podemos nombrar como el ángulo CAB. Está también el ángulo cuyo vértice es B, es decir, el ángulo ABC. Y está el ángulo cuyo vértice es C, es decir, el ángulo ACB. Hablábamos de las diagonales, que son las rectas que unen dos vértices no consecutivos. En este caso, para el triángulo vemos que no hay diagonales porque sus vértices todos son consecutivos. Hablábamos también de la clasificación de los cuadriláteros, de los polígonos, según la medida de sus ángulos internos o también según la ubicación de sus diagonales. Entonces, recordemos, los polígonos convexos son aquellos en los cuales todos sus ángulos interiores son de menos de 180 grados. Y los polígonos cóncavos son aquellos en los que al menos uno de sus ángulos mide más de 180. Acá en el gráfico estoy mirando, ¿cierto? Estoy señalando esos ángulos de más de 180. Y en los convexos, como vemos, todos son ángulos menores de 180. Muy bien. Ahora, hoy vamos a avanzar en otras clasificaciones. La primera de ellas es la clasificación de los polígonos, nuevamente, de los polígonos por la medida de sus lados. Hay dos clasificaciones, regulares e irregulares. Se dice que un polígono es regular si sus lados tienen la misma medida. De igual manera, todos sus ángulos tienen la misma medida. Cuando en una figura todos los lados tienen la misma medida, se dice que son equiláteros, y cuando todos sus ángulos tienen la misma medida, se dice equiángulos. En la otra clasificación encontramos los polígonos irregulares, que son aquellos en los que sus lados tienen distintas medidas y de igual manera sus ángulos presentan diferentes medidas, es decir, no son ni equiláteros ni equiángulos. Muy bien. Miremos lo siguiente. Entonces, como vemos, es un concepto muy sencillo hablar de igualdad de lados, ¿cierto? En este caso, quiero mostrarles cómo se dice geométricamente, cómo se escribe en la geometría que dos segmentos o dos ángulos tienen la misma medida. El símbolo que se usa es este. Es el igual con este simbolito en la parte de arriba. Cuando dos lados o dos ángulos, dos segmentos o dos ángulos y en general dos figuras tienen la misma forma y las mismas características, hablando en términos de igualdad, se dice que las figuras son congruentes. Entonces, este es el símbolo de congruencia. Decimos aquí que el segmento AB es congruente con el segmento CD. También podría decir que CD es congruente con AD y tenemos muchas opciones, varias, porque aquí estoy hablando de un cuadrado.
En este caso quiero decir que estos dos ángulos tienen la misma medida. Es decir, que el ángulo BAE tiene la misma medida que el ángulo AED. Y esta es la manera de escribirlo. Símbolo de ángulo, ¿cierto? Nombro el ángulo con su símbolo correspondiente y uso el símbolo de congruencia. Muy bien. Entonces, siempre que hablemos de igualdad de medidas, estoy hablando de congruencia. Siguiente forma de clasificar los polígonos es por su número de lados. En esta clasificación, muchas de ustedes ya conocen el nombre que se le da a las figuras según el número de lados. Una aclaración que me gusta hacer siempre en esta parte, y es que esta clasificación incluye a los convexos y a los cóncavos. Por ejemplo, miremos el octágono, es un polígono de 8 lados. Al lado izquierdo, miren, tengo un polígono cóncavo y al lado derecho tengo un polígono convexo. ¿Listo? Entonces, ambos se llaman octágonos porque tienen 8 lados. Y de igual manera con cualquiera de estos. Aquí podemos ver diferentes imágenes de figuras que tienen la cantidad de lados. Por ejemplo, un decágono tiene 11 lados. Y miren que acá nos están presentando dos polígonos cóncavos. Y también podría ser un convexo de 11 lados. Muy bien. Solamente hasta aquí viene la explicación del día de hoy. Como ven, es muy corto. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a dedicar a jugar el resto del tiempo. Les voy a incluir 4 actividades y el link correspondiente en una plataforma que es para hacer actividades, que se llama EducaPlay. Las invito a que las visiten y las exploren. En ellas van a poder hacer repaso de los diferentes temas que hemos visto. ¿Para qué les va a servir ese repaso? Para 2 cosas. Primera, la tarea. ¿Cuál es la tarea que vamos a trabajar en estas 2 semanas? Tenemos 2 semanas para hacerla. Cada una creativamente se va a inventar un juego en donde estén implicadas las diferentes temáticas que hemos trabajado hasta el momento. Puntos, rectas, planos, sus definiciones, sus notaciones. Hemos trabajado segmentos, ángulos, hemos hablado de la clasificación de los ángulos, hemos hablado de polígonos, de sus elementos, de su definición y hemos hablado de las clasificaciones de los polígonos. Ustedes, niñas, como son tan creativas, pueden inventarse una lotería, pueden inventarse una escalera, un parqués, no sé. Ustedes son las que son muy, muy creativas. Y la idea es que ustedes jueguen en casa con ese juego. Entonces, en el Classroom van a encontrar el link para enviarlo, las foticos del juego. Si quieren incluir foticos jugando, me parece maravilloso. O al menos del juego. Bueno, y dentro de 8 días, señoritas, vamos a hacer evaluación. Entonces, miren que el juego y las actividades que vamos a trabajar en EducaPlay nos van a servir para repasar, porque de hoy en 8 días, es decir, jueves 4 de junio, vamos a hacer nuestra primera evaluación del bimestre. Esa evaluación es en línea. Durante la clase, yo les doy el link de la evaluación. Bueno, es muy importante que la asistan para que la puedan presentar. Eso es todo por hoy. Las invito a que revisen nuevamente en el Classroom los links de las actividades para que las jueguen, las aprovechen y las veces que quieran puedan explorar. De igual manera, EducaPlay, ustedes pueden encontrar juegos de muchos temas, no solamente de geometría, sino de la mayoría de asignaturas y en sus tiempos libres los pueden aprovechar para jugar. Eso es todo por hoy. Me encantó haber trabajado con ustedes. Hasta pronto.